ver que lo enfoque un segundín. ¿Ves? ¿Puedes ver poner nuestra cámara, Carles? Sí, un segundo. Buenos días a todos. Vamos a empezar ya. Creo que ya somos 49 ahora mismo y hemos dado los 5 minutos de cortesía y vamos a empezar ya con la formación. En primer lugar, presentarme. Soy Julio Fuerte, responsable del Departamento de Innovación. Yo soy Carles Forer, responsable del Departamento Técnico. Hoy nos vamos a centrar en una formación para argumentar el producto, las diferentes partes que conforman nuestra ventana, tanto el perfil como el herraje, así como la elaboración de la ventana en sí, hasta que os llegue a vosotros. Y nada, vamos a empezar con una pequeña presentación. Lo vamos a dividir en 3 partes, en 3 bloques de 30 minutos. Un bloque respecto al PVC de Comerlin, otro bloque respecto al herraje Segenia y el último bloque respecto a nuestra elaboración de la ventana. Después de cada bloque vamos a dejar unos 5 minutos para responder a inquietudes y dudas que tengáis respecto a lo que os hemos comentado. Si os parece, empezamos ya con la presentación. Disponéis de un chat en todo momento para transmitirnos lo que queráis. Lo que os he dicho, dejaremos esos 5 minutos después de cada bloque para responder ese tipo de preguntas. Vale, como os ha comentado Julio, vamos a empezar con lo que es la parte del PVC Comerlin. Un poco el tema de la formulación, foliado y valores y demás. Si tenéis cualquier duda, como os he dicho, vamos a intentar, cuando acabamos cada bloque, responder algunas preguntas. Somos mucha gente, os hemos cerrado todos el micrófono porque si no iba a ser un poco complicado. Vale, entonces eso, el chat lo tenemos abierto, con lo cual cualquier duda, sin ningún problema, podéis preguntar. Vale, perfilería Comerlin, alta resistencia y adaptabilidad. Vale, lo que hace especial al PVC Comerlin es sobre todo la fórmula. Ellos la han llamado Comalit Z. Es una fórmula que está muy especializada en obtener perfiles de alta resistencia mecánica y a la intemperie. ¿Qué implica esto? Implica que es un PVC que es muy resistente tanto a los golpes, cargas mecánicas, como a los agentes ultravioletas y demás. ¿Cómo hace Comerlin para conseguir que esta formulación, que al final solamente es una parte teórica, luego se plasme en un perfil? Bueno, principalmente es porque la gran mayoría de los perfiles de los componentes de esta formulación son de fabricación propia. Se fabrican en las instalaciones de Comerlin. Y los que no lo son, los componentes que son externos, pasan unos controles de calidad muy exigentes. De esa manera, Comerlin se asegura que la fórmula es siempre la misma, es estable y que el PVC que esté fabricando aquí en España o el que esté fabricando en Alemania cumplirá las mismas garantías, evidentemente, dependiendo de si está fabricado para un sitio u otro, pero que los estándares de calidad serán los mismos. En el tema de las fórmulas de PVC hay una parte que es muy importante, sobre todo para la zona en la que nosotros trabajamos, que es España, que es el dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un polvito blanco que lo que le da es, hace que el PVC sea muy blanco, pero sobre todo hace que resista muy bien la luz ultravioleta y la radiación solar. Eso hace que el PVC se mantenga con los mismos colores durante mucho tiempo, muchos años, pero sobre todo hace que la entrada de temperatura dentro del perfil sea menor, evitando exceso de dilataciones y problemas asociados a este tipo de deformaciones. Desde hace ya muchos años, Comerlin ha eliminado el plomo de su formulación. El plomo es un material muy contaminante, es muy difícil de gestionar el residuo y permanece muchísimos tiempos en la superficie, y han utilizado calcio zinc.
Esto hace que la formulación sea un poco más cara, pero consigue ser respetuoso con el medio ambiente. Al final esto es algo que ya todos los países están exigiendo por norma. O sea, no se puede utilizar materiales altamente contaminantes y ha habido que ir adaptándose. Comerlin lo hizo antes de que fuera obligatorio y bueno, ahora ya todos los perfiles están adaptando así. Para demostrar esto, ellos tienen el sello de calidad Green Line. El sello de calidad Green Line es externo a ellos, es decir, es una entidad certificadora externa a Comerlin que valida que esos perfiles están libres de plomo y que el proceso de fabricación que tienen está libre de plomo. Evidentemente no se puede comprobar perfil a perfil, pero sí que el proceso productivo no permite la entrada de plomo en los perfiles. El sello este Green Line lo veréis muchas veces en los films protectores y luego, bueno, todas las garantías y todos los manuales de Comerlin lo tienen. La norma que rige la fabricación de ventanas es la norma UNE 12608, ¿vale? Es una norma europea y, bueno, además de muchísimas explicaciones, refiere 3 puntos muy importantes o 3 valores muy importantes dentro del perfil. Son el punto BICAT, que es la temperatura a partir de la cual el material empieza a reblandecerse. Todos sabéis que el PVC en sí es blando y el PVC, como todos los materiales, llega a cierta temperatura, se hace blando. Es importante que no se haga blando muy pronto porque si no, bueno, hay ventanas en España que llegan a alcanzar los 60-70 grados y tiene que haber una diferencia muy alta entre la temperatura que se va a alcanzar y la temperatura a la que el PVC empezaría a reblandecerse. Luego recoge la resistencia al impacto, tanto por impacto de bola como por el método Charpy, que son 2 ensayos, que son, bueno, los más habituales en este tipo de mediciones, y lo que hace es mide cómo se deforma el PVC dependiendo del impacto que se le haga, ¿vale? El más sencillo, básicamente, se tira una bola desde diferentes alturas y se comprueba qué deformación tiene. Y por último tenemos el módulo de elasticidad. Es importante entender que los materiales pueden ser elásticos y plásticos. El elástico es una goma de estas elásticas, un elástico, una goma del pelo y demás, y el plástico sería la plastilina, ¿vale? A nosotros, como fabricantes de ventanas, nos interesa que no sea muy plástico el material, porque aunque absorbe el golpe queda deformado, mientras que si es elástico absorbe el golpe, pero vuelve a su estado natural. Bueno, a la izquierda de los valores que veis, estos valores de aquí serían los valores que tiene la perfilería Comerlin y estos son los valores que exige la norma. Como podéis ver, la temperatura BICAT exigida son 75 grados centígrados, Comerlin es 82, la resistencia al impacto Charpy es 20, Comerlin tiene 60 kilojulios, aunque ahora luego vamos a ver esto un poco más en detalle, y el módulo de elasticidad son 22 y el perfil de Comerlin tiene 28. Yo entiendo que todo esto no os dice mucho en sí los valores, simplemente es importante entender que los valores de los perfiles de Comerlin pasan ampliamente los exigidos por las normativas. Eso es muy importante para la duración de las ventanas. Vale, otro tema del que se ha hablado mucho y yo he oído hablar mucho es el tema de la clase A. Este perfil es clase A. Esto viene por la misma norma en la que él clasifica los perfiles según clase A, B o C, dependiendo de los espesores de las paredes exteriores. Clase A para mayores de 2,8 milímetros y mayores de 2,5 en superficies no vista, clase B 2,5 a 2 y clase C, pues todos los demás. En sí lo importante es entender que esto no indica nada más que lo gruesa que es la pared. La propia norma, y de hecho el texto que tenéis aquí entrecomillado es un extracto de la norma que dice: esta clasificación no pretende indicar diferencias en la calidad del perfil o en la aptitud al uso de las ventanas, siempre que se cumplan los requisitos de aptitud al uso correspondientes, tanto para perfiles como para ventanas. Esto lo que nos está diciendo es que un perfil clase A no es mejor que un perfil clase B y de hecho ni siquiera tiene que ser mejor que un perfil clase C, que lo único que estamos valorando es el espesor que tiene la pared. Hace 20 años Comerlin utilizaba perfiles clase A, todos sus perfiles eran clase A.
gracias al tipo de formulación y a la mejora que han tenido con ella, han ido reduciendo esas paredes. Reducir las paredes, evidentemente, reduce para empezar el coste, porque al utilizar menos PVC se estaba consiguiendo una reducción en el coste, pero también se reduce, se mejora el balance medioambiental de los perfiles. Si creamos menos residuos, si se genera menos residuo, evidentemente, medioambientalmente, los perfiles serán más eficientes. Entonces, el secreto de esto es conseguir reducir las paredes de los perfiles, pero no reducir las características del propio perfil. Kömmerling utiliza el ensayo de la caída de bola, que en teoría tiene que hacerse desde 1,5 metros para conseguir clase 2, que es la clase más alta. Kömmerling lo utiliza lanzando la bola desde 2 metros, es decir, un 25% más alto. Es mucho más desfavorable y aún así consigue clase 2. Una de las cosas más importantes a nivel técnico de Kömmerling es cómo siempre están un poco por encima o siempre se exigen más que lo que exigen las normas. Tanto como hemos visto antes, los parámetros son superiores, como incluso en los propios ensayos, siempre se piden a ellos mismos un 20, un 25, un 30% más de exigencia para conseguir, evidentemente, que el perfil, incluso aunque pudiera tener un pequeño defecto, no tenga problemas. Luego, además, no sé si habéis visto alguna vez, los ensayos de Kömmerling son muy claros con respecto a qué se está ensayando. Normalmente suelen ser ventanas de 2 hojas, en ventanas kilobatientes, ventanas de 2 hojas de 1,28 por 1,32 creo que son, con cajón. Son medidas bastante realistas, muy acorde a los estándares que se utilizan en las viviendas. Además, suelen los ensayos generales hacerse en 2 hojas y con cajón, que son los más desfavorables posible. Esto es muy importante porque los valores que se obtengan, de los que hablaremos ahora luego, dependen mucho del tamaño de la ventana que se esté ensayando y de las composiciones que se estén ensayando. No es lo mismo utilizar un fijo de 3 metros por 3 metros con un cristal buenísimo para ensayar la transmitancia térmica que utilizar una ventana de 1,20 por 1,20 en 2 hojas con un vidrio normal, ¿vale? Y eso es importante porque al final todos los fabricantes intentan reflejar los mejores valores que han obtenido, pero hay que ver esos valores de dónde los han obtenido, ¿vale? He visto ya en algún caso ensayos de otros perfiles en los cuales dan valores buenísimos, pero cuando luego ves el ensayo hay una pequeña trampa con la tipología de ventana que están utilizando o con las dimensiones de esta. O sea que, bueno, al final, eso, entender que Kömmerling es muy transparente con todo lo que ensaya y con todo lo que hace, está muy claro y la verdad es que es muy cómodo trabajar en ese aspecto porque puedes fiarte mucho de que los valores van a darse. Vale, lo que estábamos hablando antes de los espesores. Cuando la norma pide en 20 kilojulios en la resistencia al medio y al ensayo Charpy, ¿vale? Es la resistencia al impacto, y Kömmerling dice que llega hasta 60 kilojulios, Kömmerling no certifica hasta 60 kilojulios, certifica hasta 40 kilojulios. ¿Por qué hace esto? Generalmente, cada vez que hacen el ensayo, los valores que obtienen son de 60 kilojulios, pero son conscientes de que siempre puede haber un pequeño defecto en la fabricación o que en algún caso no llegue. Entonces, ellos solamente certifican 40 kilojulios, que es un 33% menos del valor que ellos saben que tienen. Con esto superan amplísimamente los valores exigidos, pero tampoco se cogen las manos. Esto es un poco lo que os estaba comentando de la transparencia con Kömmerling. Si Kömmerling dice que su transmitancia térmica es de 1,0, ellos son totalmente conscientes de que su transmitancia térmica puede ser menor y que podrían obtener valores menores, pero eso no sería la ventana de mercado, no sería la ventana con la que se puede trabajar. Estarían, en cierta manera, falseando los datos. Hay muchos valores en los que estamos muy acostumbrados a hablar porque son el día a día de las ventanas. Evidentemente hay un punto muy importante que es que las ventanas al cliente le gusten, porque estéticamente le gusten y porque el color le parezca bonito, pero esa es una parte estética que depende de cada uno. Luego hay una parte que es totalmente funcional, que es qué valores podemos obtener con esta ventana.
De entre los 6 valores, el más habitual es la transmitancia térmica. La transmitancia térmica lo que indica es la cantidad de energía que se pierde a través de 2 superficies. En este caso, el que a nosotros nos interesa, la ventana. Una transmitancia térmica de 1.0 se indica que se pierde un vatio por metro cuadrado y grado de diferencia de temperatura. Es importante lo que entendáis el grado de diferencia de temperatura. No es lo mismo que yo quiera estar a 20 grados cuando fuera hace 40 que cuando fuera hace 30. La pérdida energética es mucho mayor cuanto más temperatura hay de diferencia entre dentro y fuera. Vale. Sobre la transmitancia térmica, es muy importante también entender que tengamos una transmitancia térmica muy buena en el perfil no sirve de nada si no tenemos una transmitancia térmica muy buena en el cristal. Y si no hacemos un buen sellado y si no utilizamos pues, espumas de alta calidad o cintas expansoras. En temas de Passive House, por ejemplo, piden valores de renovación y de transmitancia muy bajos. Pero si no estamos hablando de valores de Passive House, una transmitancia térmica de 1.0 es bastante aceptable, o de hecho es incluso muy buena. Una de 1.5, que es lo que se obtiene con una ventana de Eurofutur con un cristal Guardian Sun, un 416-4 Guardian Sun, son valores muy buenos. Hay que entender que a la hora de obtener valores es bastante habitual perder ciertas características por intentar ganar otras características. Y así se está viendo últimamente en el mercado que algunos fabricantes están utilizando, en vez de refuerzos de acero, dentro de los perfiles, refuerzos de fibra o ciertos tipos de espumas y demás. Esto en sí tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Evidentemente, al no utilizar un refuerzo de acero, la transmitancia térmica va a bajar. Una décima. La bajada, como apunta mi compañero, es muy poca, es una décima. En algunos casos podría llegar a ser hasta 2 décimas, dependiendo de forma de perfil y demás. Pero al final, por ganarle 2 décimas, estamos perdiendo reforzar los perfiles. Y reforzar los perfiles sirve para algo muy importante. Además de que, evidentemente, todo el herraje va atornillado a los perfiles, y eso es importantísimo, porque un cerradero de seguridad atornillado a PVC no es un cerradero de seguridad. Es un cerradero muy caro, o más caro, pero que no está cumpliendo su función. Pero sobre todo es importante por el tema de la resistencia a las cargas de viento. La resistencia a las cargas de viento lo que nos indica es qué deformaciones va a sufrir nuestra ventana dependiendo de cómo de fuerte sople el viento. Si nuestra ventana no tiene refuerzo, va a ser mucho menos resistente a esas cargas de viento. Si tenemos una transmitancia térmica muy buena, es decir, si los perfiles en reposo no permiten el intercambio de energía, pero cuando sopla el aire mueve nuestra hoja y entra aire por todo el perímetro de la hoja, pues al final estamos empeorando. Es decir, aunque en el ensayo los valores de transmitancia sean mejores, en la realidad no lo van a ser. La transmitancia térmica depende sobre todo de lo que es el perfil y el vidrio. La resistencia a las cargas de viento depende de la integridad estructural de la ventana, y eso en la gran mayoría, hay una parte muy importante que la da el perfil, pero sobre todo la da el refuerzo. El refuerzo es muy importante, y no solamente es muy importante que los perfiles estén reforzados, sino que estén reforzados como se debe, con el perfil del espesor que debe y con la forma del perfil que se debe. No sé si habéis visto los perfiles de los refuerzos de serie 76, que tienen formas un poco más complejas, porque de esta manera se consigue mejorar tanto la transmitancia, pero sobre todo se mejora la resistencia a las cargas. La atenuación acústica. La atenuación acústica es un valor muy directo, porque básicamente se mide en decibelios, y lo único que nos indica es cuánto sonido vamos a bloquear con nuestras ventanas. Pero aquí también hay, como en casi todo, una pequeña trampa. Dependiendo del tipo de sonido, es más fácil o más difícil atenuarlo. Un sonido agudo es más fácil de atenuar que un sonido grave. El ejemplo más claro es el camión de la basura. Cuando el camión de la basura pasa, casi no oímos sonido, pero sentimos la vibración. El problema es que las longitudes de onda cortas son más difíciles de bloquear. Esto es importante a la hora de vender las ventanas porque, en muchos casos nos encontraremos es que yo tengo mucho ruido. Habría que analizar un poco qué ruido es. Porque poner una ventana, ponerle
bueno, guturales acústicos e intentar conseguir cuando en verdad es un ruido fácilmente atenuable, a lo mejor no es necesario. Y todo lo contrario, ponerle de todo cuando es un ruido que no se va a poder atenuar es un poco complicado. Evidentemente es que son casos muy especiales que requieren, bueno, estudios un poco más complejos, pero simplemente tenerlo en cuenta. Cuando se dice que una ventana atenúa 48 decibelios, no atenúa 48 decibelios de todos los sonidos, atenúa 48 decibelios del espectro general, y luego veréis que siempre hay entre paréntesis -1, -2, o -3, -4, -2, -4. Esas son las frecuencias de onda, las diferentes frecuencias de onda, cómo le van a afectar, ¿vale? Evidentemente, cuanto más atenúe el vidrio, más atenuará todas las frecuencias, excepto en casos muy especiales, pero no las va a atenuar todas de la misma forma. Vale, la estanqueidad al agua. La estanqueidad al agua viene determinada sobre todo por las gomas de la ventana. Básicamente la estanqueidad al agua es la capacidad que tiene la ventana de resistir a que haya filtraciones de agua. ¿Vale? La estanqueidad al agua en las ventanas de Kömmerling está muy bien resuelta porque las gomas de Kömmerling, además de ser muy gruesas, que eso es importante, sobre todo mantienen su elasticidad muy bien, incluso con los rayos ultravioleta durante muchos años. Es cierto que al final cuando una ventana lleva mucho tiempo puesta, las gomas se endurecen. Ese endurecimiento de las gomas hace que se pierdan ciertas propiedades. Pero las gomas de Kömmerling, yo he tocado ventanas que llevan alguna que otra década instaladas y siguen teniendo elasticidad, no se vuelven completamente rígidas. La permeabilidad al aire, bueno, pues lo mismo, el perfil permite entrar al aire y eso depende un poco de toda la ventana, y la resistencia al impacto es lo que os hemos comentado antes, ¿no? El método Charpy o el ensayo con la bola, ¿vale? El cómo se va a deformar la ventana. Todos estos valores, los que tienen clasificación, ¿vale? Por ejemplo, la resistencia al viento clase 5C, la permeabilidad al aire clase 4A o la estanqueidad al agua de 9A, es la máxima clasificación que se permite. No hay clasificación después de esta, ¿vale? Kömmerling llega a los mayores valores de clasificación. En la resistencia al impacto ya hemos visto que llega al doble o certifica el doble de lo que el ensayo permite, pero llega hasta el triple. Y la atenuación acústica, la transmitancia térmica, bueno, son puntos en los que siempre se va trabajando y en los que siempre se va intentando llegar a más. Hace 20 años no se consideraba posible llegar a 1.0 y antes de los vidrios de cámara pues estaríamos en 2,5 o 3 por ventana. Una cosa de la transmitancia térmica que no me he acordado de deciros que es importante. Una ventana de 1.3 de transmitancia con un vidrio de 1.3 da 1.5, ¿vale? Quiero decir, no es una media, no es una... tiene una fórmula matemática en la que tiene que contar el intercalario, tiene que contar otros puntos, ¿vale? Entonces 1,3 y 1,3 da 1,5. Por eso una ventana Eurofutur con Guardian Sun, el 416-4 Guardian Sun, siempre nos va a dar 1,5, aunque los dos valores sean de 1,3. Bueno, sobre el tema de todos estos valores, simplemente que sepáis que hemos estado últimamente ensayando ventanas para Passive House y el perfil normal de Kömmerling, en 76 con RG Sigenia RC1, está pasando amplísimamente los requisitos de Passive. Simplemente hemos, bueno, por precaución, hemos reforzado un poco el sellado de los cajones, que son un punto más débil, pero no ha sido necesario ni siquiera añadirle cerraderos extra o bueno, absolutamente nada, ¿vale? Funciona muy bien, simplemente con cómo está hecho. Vale, perfiles para clima severo. Como os comentaba antes, España está en clima severo, ¿vale? Esta del gráfico que tenéis a la izquierda indica un poco las temperaturas. Cuanto más azulito, más frías, cuanto más, bueno, más frías y más estables, y cuanto más rojito, pues más extremas y sobre todo temperaturas más cálidas. Es importante que entendáis que hablamos de temperaturas no solo cálidas, sino extremas, es decir, diferencias de temperatura importante. Cuando la diferencia de temperatura es muy grande, las ventanas se ven muy afectadas, ¿vale? Como podéis ver, ahí a la izquierda, España y Portugal tienen un clima extremo, un clima severo.
Todos los perfiles, sea el fabricante que sea, porque la normativa lo exige, tienen un marcado. Ese marcado es el que estáis viendo arriba, ¿vale? Donde pone ENOR, que es de AENOR 001/438-S. Esa S lo que nos indica es que están preparados para clima severo. No todos los perfiles de Comerlin se preparan para clima severo. Se preparan para clima severo los perfiles que se comercializan en zonas de clima severo. Evidentemente, todos los que fabrica Profine España y todos los que se importan de Alemania. Esto es muy importante porque ya hace muchos años que se ha detectado la entrada de perfiles, y no entro en marcas, pero bueno, sí muy de Polonia y Turquía, que no están marcados para clima severo, o incluso perfiles que sí que tienen la marca para clima severo, pero los que se están importando son para otras zonas. ¿Por qué se hace esto? Porque la manera de obtener esa S viene por añadir dióxido de titanio, que como os he comentado antes, es muy caro, ¿vale? Entonces, un perfil que tenga o no tenga dióxido de titanio va a tener una diferencia en precio considerable. El problema de esto es que cuando nosotros instalemos esas ventanas en el año, normalmente, hay algunos casos que hemos visto que en unos meses ya ha empezado a pasar, pero el año, 2 años van a resistir, pero en poco tiempo, en pocos años, van a empezar a amarillear, y sobre todo porque el amarilleo es una cuestión estética que es fea, que no es, bueno, no es bonita, pero no sería el mayor problema. El problema es que cuando el perfil amarillea, además se cristaliza y sobre todo no está preparado para las dilataciones que requieren los perfiles que requieren España, que requiere la península. Un pequeño apéndice, hay que tener en cuenta que también hay varios fabricantes de perfiles alemanes de reconocido prestigio que están importando a España perfiles para fabricar ventanas. Y estos perfiles se están haciendo para clima moderado. Entonces, aunque sean marcas de renombre y fabricadas en Alemania, hay que tener en cuenta que ese producto tiene que ser fabricado para clima severo. Y en muchos casos hemos detectado marcas punteras que no son fabricadas para clima severo, con el percance que pueda haber a posteriori. Sobre esta matrícula, tener en cuenta que esta matrícula va en los 6,5 metros que tiene el perfil, ¿vale? Viene varias veces. Entonces, lo habitual no es que todos los perfiles... Esto viene en el marco, por ejemplo, se puede ver en el canal donde se pone el cubrecanal, ¿vale? Donde se enganchan los cerraderos. No todos los perfiles que tengáis la van a llevar, porque puede coincidir el corte donde no esté, pero habitualmente todas las ventanas van a tener alguna, porque al final... Bueno, al final para hacer un marco cortas la misma barra y es muy difícil que no te coincida la matrícula. En algún caso puede pasar, pero es muy difícil. Vale, entonces esto es muy importante. Y esto no solamente es muy importante para que vosotros lo sepáis, que no os va a dar problemas, es muy importante para los clientes. El cliente final tiene que plantearse si realmente quiere pagar una ventana que vaya a durarle 20, 30, 40 años, que es la vida útil que tiene que tener una ventana, o si prefiere no pagarlo y a los 10 años tener la ventana, bueno, amarilla, con las consecuencias que ello tiene. Si va a aceptar unas dilataciones mayores y si va a aceptar que el PVC se le cristalice y empiece a perder propiedades. Al final el PVC es un compuesto químico, muy químico además, con mucha química, y la alteración de esa química hace que se pierdan muchísimas propiedades. Un poco siguiendo la línea de los perfiles de clima severo, Comerlin utiliza la tecnología de Renolit, tecnología Exofol PX. El Exofol PX es un folio de Renolit, como muchos otros folios de Renolit que hay, pero que está preparado para una incidencia muy fuerte del sol. A la derecha podéis ver un pequeño gráfico de cómo los perfiles de Comerlin y el de otras marcas reflejan el sol, ¿vale? En los perfiles de Comerlin, tanto los de blanco como los de color, el folio que tiene refleja en la primera capa la luz solar. Ese primer reflejo que hace, se hace en una capa que está preparada, es una capa transparente, que está preparada para soportar la temperatura, para dispersar esa temperatura y reflejar los rayos ultravioleta, y que es muy estable a ese calor. Sin embargo, la parte que no lo es, que es la parte que está coloreada, pues en cualquier folio, bien sea acabado madera o bien sea un folio con color liso, esa parte, si le afecta mucho el sol, lo primero que vamos a ver es una degradación del color muy importante, ¿vale? Todos hemos visto ventanas que llevan un año instaladas y que han perdido muchísimo color.
pero además puede llegarse a dar, bueno, burbujas, arrugas o incluso como pequeños quemazones, desprendimientos de folio y demás. Tener en cuenta que el folio por debajo va pegado y si el pegamento alcanza temperaturas muy grandes, molecularmente se desestructura y deja de estar pegado. Entonces, bueno, pues puede llegar hasta a despegarse el folio. Un pequeño apéndice, otra vez con el apéndice, una pequeña aclaración. Comerlin, gracias a esta tecnología, certifica sus perfiles con una garantía de hasta 10 años. La mayoría de marcas de perfileros alemanes solamente están garantizando los perfiles por 5 o por 7 años. Esto también es muy importante para la duración de las ventanas. Es uno de los pocos perfileros que garantiza sus perfiles foliados durante 10 años, gracias a esta tecnología. Vale, además la combinación de esta tecnología con la formulación, el Comalit Z de Comerlin, hace que cuando el poco calor que entra al perfil se disperse y se refleje, con lo cual el perfil foliado con folios oscuros y base oscura sigue resistiendo mejor la temperatura que otros perfiles. Tendrá menores dilataciones. Las dilataciones que son un problema muy grave, no solamente porque tengamos movimientos dentro de la ventana, sino porque pueden llegar a generar movimientos dentro de la obra, o sea, pueden llegar a rasgar la pared, ¿vale? Si la dilatación es muy grande, no le hemos dejado espacio para que dilate y demás, podría llegar a rasgar la pared. Esto, con los perfiles Comerlin, es más difícil. Cuando decimos más difícil no quiere decir imposible, quiere decir que simplemente, bueno, pues es algo más difícil que suceda por la propia tecnología que utiliza. Como os ha comentado mi compañero, bueno, pues está el tema de las garantías. Las garantías son de 10 años para perfiles blanco y color y de 15 años para la adherencia del color tape. Además, las garantías no solamente garantizan que el color va a mantenerse estable, y eso es importante. Garantizan que la resistencia al impacto va a mantenerse durante esos 10 años y garantiza que las dimensiones de los perfiles van a estar dentro de las tolerancias permitidas, ¿vale? Lo importante de la garantía en Comerlin no solamente es que sea de 10 años, es que además es la más amplia, es la que más supuestos va a cubrir. Entonces, bueno, entender que cuando se está comprando un perfil Comerlin, no solamente se está comprando un buen perfil, sino que se está comprando un buen perfil que además tiene unas garantías y que además responde. Comerlin es un fabricante que si en cualquier momento se rompiera la cadena de venta, por lo que fuera, porque la tienda cerrara, porque el fabricante cerrara, Comerlin sigue respondiendo por sus mensajes, por sus ventanas. Tanto es así que dan la garantía por escrito al cliente final, ¿vale? Y el cliente final puede reclamar directamente a Comerlin. De hecho, ellos atienden las reclamaciones de Comerlin e incluso informan tanto a los distribuidores como a los fabricantes en caso de ser necesarios. Los acompañan en las visitas en caso de ser necesario. Y bueno, siempre están dispuestos a echar una mano en ese aspecto. Incluso si el problema ha sido suyo, no tienen ningún problema. O sea, yo he estado con gente de Comerlin en casa de clientes que han dicho todas las ventanas fuera, todas, se fabrican nuevas, paga Comerlin. Y ha pagado desmontar las ventanas, volver a montar las ventanas, ha pagado fabricarlas, ha pagado el material, lo ha pagado todo. En este caso lo hizo a través de nosotros, porque eran unas ventanas nuestras, era un problema de líneas de extrusión. Pero ha respondido sin ningún problema. Un argumento muy bueno a la hora de la venta es que todos los que pertenezcáis al Club Comerlin, Comerlin puede haceros un documento de garantía a nombre del cliente final por el plazo de 10 años de la ventana. Entonces, es un argumento muy bueno que muy pocos perfileros dan esa garantía por escrito al cliente final. Entonces, utilizarlo todos los que pertenecéis al Club Comerlin como argumentos a la hora de realizar la venta. Bueno, esto sería la parte de la perfilería. Si tenéis alguna duda, pues pasárnosla por el chat. Si no tenéis ninguna duda, bueno, vamos a empezar con la parte del herraje. Si veo que... Ah, mira, sí tenemos. Lo leo, ¿vale? La transmitancia térmica de 0,6, ¿con qué vidrio se hizo el ensayo? Una hoja, 2 hojas y la atenuación térmica del vidrio.
Mira, dentro de... No sé si podemos compartir. Un segundo. ¿Estaríamos compartiendo esto? Bueno, dentro de nuestra página web, en el apartado Universo Solvent, podéis ir al apartado Web Técnica y dentro de esta web técnica vamos a ver los diferentes ensayos que tiene Comerlin. Lógicamente ese ensayo se hizo con la serie de 76 con un vídeo de 0,5 de transmitancia térmica. ¿Vale? Ahora mismo no sabría localizarlo, pero lo tenemos aquí. Además aquí también tenemos los ensayos alemanes. Desde aquí no los podemos descargar todo. Vale, otra pregunta. Hola, ¿los porcentajes de composición del perfil? Eso forma parte del secreto de Comerlin. Nunca lo van a decir los porcentajes de composición. Lo que sí certifican es la calidad de las pruebas Charpy, en la resistencia al impacto y demás. ¿Alguna pregunta más? A ver. Vale, disculpad, Sí. este es el ensayo de térmica. Está realizado por lo que parece en la ventana de una hoja. Este es de una hoja, debe tener 1 metro por 1,20 metros y demás. De todas maneras, si queréis, luego os paso los ensayos con los que se ha hecho y os los paso bien. Cuando terminemos la formación, os vamos a mandar un correo con el vídeo de esta formación para que lo tengáis y os mandaremos también la documentación, por ejemplo, como la que nos habéis solicitado del ensayo de 0,6 de transmitancia térmica. Vamos a responder a la siguiente pregunta. Soy Paco Gutiérrez de Barguti. La garantía de 10 años al cliente final la solicitamos directamente al club. Sí, efectivamente. Esa garantía la solicitáis directamente al club. La podéis tramitar vosotros directamente. Que apareciera la marca Comerlin en el perfil. Bueno, la marca Comerlin aparece en el film. Y luego en las matrículas, si no recuerdo mal, también viene. Además, ahora, bueno, tenemos desde hace unos meses disponibles las manetas que utilizamos nosotros con el logotipo de Comerlin, para que queden identificados. Sí, uno de los objetivos para meter las manillas con el logo Comerlin fue precisamente eso, marcar la ventana que de alguna manera el cliente final sepa que es Comerlin. Entonces, además de las manillas normales que tenemos en Solvent, que son de Hoppe, también tenemos las manillas de Comerlin con el logo de Comerlin, por si las queréis pedir. Bueno, como dice Abel, el enlace está roto, lo revisaremos ahora luego y gracias por lo de las manillas. Ha sido a petición de los clientes. Vale, existe un marcado CE que podemos imprimirlo. De hecho, hay varias plantillas que se puede imprimir con marcado CE. Deciros una cosa, para la semana que viene vamos a dar una formación de pre-web. En esa formación de pre-web, uno de los campos que vamos a tratar es las plantillas de presupuestación. Todas las plantillas que ya tenemos disponibles, etiqueta energética, con marcado CE, etc., etc. Entonces podremos hablar más de este tipo de cuestión. Sobre lo de, ¿eso quiere decir que los que no son distribuidores oficiales del producto no tendrían 10 años de garantía? No, Comerlin da 10 años de garantía a sus perfiles siempre. Lo que pasa es que si tú además eres miembro del club Comerlin, eres un instalador certificado y demás, la relación es un poco diferente y además te dan la garantía por escrito, pero la garantía del perfil es la que es. O sea, además, Comerlin, por cuestiones legales, ni Comerlin ni nadie puede dar una garantía a unos sí y a otros no, ¿vale? La garantía es de 10 años. De hecho, podrían hacerlo, pero no podrían anunciarlo, porque ellos anuncian que tienen una garantía de 10 años y esa garantía es para quien sea. Lo compre un taller pequeño, cree las ventanas y las instale la persona que las ha comprado, aún así, eso tendría.
De hecho, a principios de año han habilitado lo que ellos llaman el SAT, que es que en el caso de tener unas ventanas Comerlin, y que los distribuidores no respondan o que hayan pasado la garantía o que haya ciertos problemas, puedes ponerte en contacto con Comerlin. Comerlin irá a ver qué es lo que está pasando. Si es un problema de parte de la cadena, intentará resolverlo. Si no es posible resolverlo, te ofrecerá la reparación de esas ventanas, evidentemente con el coste que tendría. Pero Comerlin no deja a nadie tirado, por decirlo de alguna manera. Es decir, si tú tienes unas ventanas que son Comerlin, aunque la garantía haya pasado, ellos van a seguir dándote el servicio, ¿vale? Lo que pasa es que, evidentemente, una reparación en garantía, el coste lo asume la empresa, y una reparación fuera de garantía, el coste lo asume el cliente. Pero siempre va a ser mejor que te lo gestione Comerlin que tener que estar discutiendo con los conoces. Evidentemente, estamos hablando de clientes finales y al final el argumento es ese. O sea, tener en cuenta que aunque Solvent desapareciera, que no va a pasar, pero aunque Solvent desapareciera, la garantía de todo lo que hemos fabricado durante todos estos años seguiría estando respaldada por Comerlin y por Sigenia, que también utiliza un tipo de garantías muy similares, ¿vale? Entonces eso es importante. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ya a la parte del RG Sigenia. Si tuvierais más preguntas, hacérselas llegar a Alberto Ibarz, que es quien nos ha hecho la comunicación, es nuestro director comercial, y vemos a ver luego cómo lo gestionamos. También os mandaremos un correo a ver cómo habéis visto la formación para ver cómo podemos ir mejorando, ¿vale? O sea, de acuerdo, Javier, te mandamos la grabación. Bueno, si os parece, pasamos a la siguiente, ¿vale? Solo una cosa, la ventaja competitiva de un miembro del club o Leroy no solamente es esta, ¿eh? O sea, hay una argumentación increíblemente grande. Todo lo que estamos diciendo ahora y sobre todo lo que vamos a hablar ahora del tema del herraje y de cómo fabricamos nosotros, ¿vale? Es una diferencia abismal con respecto a las ventanas que se están vendiendo en Leroy Merlin y otras superficies. Leroy es la más representativa. Bueno, vamos a pasar ya que si no, no se va a acabar. Vale, vamos a empezar. Uno de los puntos más importantes de la ventana, junto con el perfil, es el herraje. El herraje, haciendo una analogía con el cuerpo humano, podemos decir que son las articulaciones de la ventana y es lo que nos va a dar la duración de la ventana, la funcionalidad, que tenga un buen nivel de seguridad. Entonces es una parte muy importante, ya que es una parte mecánica y que recibe un uso constante y un desgaste. Entonces, nosotros utilizamos el herraje de Sigenia. Sigenia es, desde nuestro punto de vista, el herraje más avanzado que existe para ventanas por una serie de innovaciones. El herraje Sigenia Titan AF nace de la fusión de dos marcas, el Titan Silver de Sigenia y el Audi, que se fusionaron hace ya algunos años, hace 5 o 6 años, creando el Titan AF. Fruto de esa fusión ha evolucionado significativamente porque sus dos tecnologías y todas sus patentes se han concentrado en una sola marca. Gracias a este herraje, tiene distintas evoluciones en todas las partes del herraje que vamos a poder ver que lo hace muy superior al resto de herrajes que existen hoy en el mercado, haciéndonos, sobre todo, que el funcionamiento de la ventana se perdure durante décadas y luego que la seguridad también sea efectiva durante décadas. Existen dos clases de acabado. Uno sería el Titan AF normal, que es clase 5 de resistencia a la corrosión, que es la más alta. Cuando decimos que es clase 5, nos referimos a que es clase 5 todos los elementos del herraje, compases, cremonas, absolutamente todo. Y esto se certifica con un ensayo en niebla salina, donde ha permanecido por más de 450 horas. Y luego tenemos otra versión de acabado, que sería el Lukinos, que tiene un ensayo en niebla salina de 1500 horas. Este ensayo en niebla salina de 1500 horas lo que nos permite ofrecer es una garantía para este herraje Lukinos. El herraje Lukinos lo ofrecemos en una seguridad casi cercana al WK2,
al WK2 Plus, cercana al WK3, o al RC3. Vale, vamos a seguir con la presentación y vamos a ver punto a punto. Una de las principales evoluciones del herraje de Sigenia es el bulón copivo. Todos los bulones del herraje, ya estén compases, cremonas, ángulos, etc., son bulones de champiñón o seta. Es decir, bulones que se puede utilizar un cerradero de seguridad con ellos. De esta manera, en el caso de que se quiera actualizar la ventana, basta con quitar un cerradero normal y sustituirlo por un cerradero antipalanca, sin tener que cambiar cremonas, sin tener que cambiar compases, sin tener que cambiar ángulos. Esta es una de las principales ventajas de este herraje, y es que todos sus bulones son bulones de seguridad. La segunda ventaja de este herraje y del bulón copivo es que el bulón nos permite que gire sobre su propio eje. De esta manera, al girar sobre su propio eje, el accionamiento de la ventana es mucho más suave, incluso en niveles de seguridad RC2. ¿Vale? Entonces, esta suavidad no solamente nos va a permitir que sea más sencillo el accionamiento de la manilla, sino que también va a permitir menos desgaste, menos fricción y, por lo tanto, el herraje va a durar muchísimo más, ya que cada vez que se produce entre los herrajes, entre metal con metal, fricción, se va a desgastar la protección que tiene dicho herraje y, por lo tanto, puede aparecer con el tiempo óxido. De esta manera, gracias a que el bulón copivo rueda sobre su propio eje, esta fricción, este desgaste, no se va a producir. Y la parte más importante, desde mi punto de vista, y más revolucionaria, es la capacidad que tiene el bulón copivo de automáticamente y por sí solo de adaptarse a la ventana. Todos sabemos que durante la vida útil de la ventana puede experimentar distintas dilataciones y cambios que haga que la cámara donde se trabaja el bulón y donde trabaja el herraje no sea la cámara óptima. Como todos sabemos, la hoja tiene que montar sobre el marco 8 milímetros y, por lo tanto, la cámara de trabajo del herraje es de 12 milímetros. Pero esto no siempre es así. Dependiendo, como he dicho, de las dilataciones, dependiendo de la época del año o dependiendo de cómo haya sido la instalación, podemos ver que tiene menos sitio para trabajar o tiene mucho más sitio. Podemos llegar desde 10 milímetros hasta 15,5. Y este bulón lo trabaja de manera totalmente automática. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este bulón? Pues precisamente esa, que no hace falta postventa, no hace falta cada cierto tiempo mandar a hacer un mantenimiento de esa ventana, porque de manera automática se va a adaptar a esas diferentes medidas. Vamos a la siguiente. ¿Vale? Y vamos a ver cómo trabaja el bulón copivo. Vamos a verlo en un pequeño vídeo, la manera en la que trabaja. Cuando cerramos esta ventana, y aunque la cámara no sea la correcta, uy, tengo un problema en el vídeo, justamente, vamos a ponerlo otra vez, perdonad que hay un problema en el vídeo, ¿eh? Aunque la cámara no sea la correcta, el bulón, como hemos visto, automáticamente se adapta y es capaz de cerrar sin tener que regularlo manualmente con todas las pérdidas de tiempo de mandar a una persona a la vivienda del distribuidor a hacer dicha regulación. Otra ventaja que tiene el herraje Sigenia es que en las palancas de rebajo siempre llevan cerraderos antipalanca también. Ya sea en función de la altura, puede llevar 1, 2 o 3 cerraderos antipalanca. Es decir, que incluso en la seguridad básica de nuestras ventanas, como mínimo, llevarán 2 puntos antipalanca, uno en el cerradero cilobatiente inferior y otro en la cremona de palanca. Otro de los puntos que ha reforzado Sigenia en su herraje es el dentado de dicho herraje. Es muy habitual ver en ventanas, cuando pasa el tiempo,
que la manilla deja de funcionar correctamente y cuando la tenemos, por ejemplo, en posición cerrada, no está completamente vertical. Esto pasa porque en el uso normal de la ventana, uno de los dientes de ese herraje ha saltado y hace que no esté cerrando correctamente en todo el perímetro. Eso lo que tiene consigo es una menor eficiencia de la ventana y una menor seguridad. Aparte de lo feo que queda una manilla que no llegue a colocarse en su posición correcta. Para esto, Sigenia lo que ha desarrollado es un herraje con un dentado fino de 1,5 milímetros que evita ese desplazamiento y esos saltos de diente. De esta manera, nosotros desde hace 5 o 6 años que estamos trabajando con el herraje Sigenia F no hemos tenido ni una sola incidencia al respecto, de lo que os comentaba. Otro de los puntos fuertes también de este herraje es que son las placas de protección entre las distintas uniones del herraje. Cuando cortamos una cremona o cortamos un compás, en ese corte se crea la protección que lleva el herraje para el óxido, la estamos quitando al hacer el corte. Entonces, gracias a estas placas, además de que esas uniones entre el herraje quedan mucho más bonitas porque no se ve el hueco, también estamos protegiéndola frente a la oxidación. Constantemente estamos trabajando para la mejora de nuestras ventanas y por ello todas nuestras ventanas pues, llevan el antifalsa maniobra de serie, sea cual sea la seguridad. Sea cual sea la seguridad de nuestras ventanas, siempre llevan el antifalsa maniobra de serie. Normalmente nosotros trabajamos con el antifalsa maniobra situado en la cremona, aunque también podemos trabajar con uno superior. Otro punto súper importante es la simetría entre los cerraderos de seguridad y estándar. Esto lo que nos permite es que en el caso de que queramos actualizar una ventana de seguridad básica a una seguridad, por ejemplo, RC1, con quitar los cerraderos y poner en el mismo sitio un cerradero antipalanca, tenemos suficiente. Otro de los puntos fuertes del herraje de Sigenia es el cerradero de basculamiento inferior. Este cerradero, como podemos ver en la imagen, lleva una serie de patines para que las ruedas de los ángulos nos ayuden en el uso normal de este cerradero. Como vamos a ver ahora, voy a bajar la música, este cerradero tiene 3 funciones. Tiene una función de cerrar, de abatir y también de elevar la ventana. Como podemos ver en esta ventana que está bastante descuadrada, nos ayuda a elevarla para que entre totalmente suave en el marco. Durante el paso del tiempo, las ventanas pueden sufrir pues, el uso continuado y la fatiga del material en las bisagras. Pero gracias a estos elevadores de hoja, tanto en la hoja activa como en la pasiva, lo que conseguimos es que incluso cuando están cerradas, se mantengan descansando sobre las ruedas y no se fatigue el material de las bisagras, por lo tanto puede durar 30-40 años en perfecto estado. Nosotros trabajamos a partir de la seguridad de RC1, lo llevan tanto la hoja activa como la hoja pasiva. Otros herrajes del mercado, la elevación de hoja la trabajan elevando la hoja activa sobre la hoja pasiva y como consecuencia terminan descuadrando la hoja pasiva. El método que ha utilizado Sigenia de los patines, tanto en hoja pasiva como activa, es mucho más eficiente. Podemos ver cómo trabaja, incluso que cuando se realiza el oscilobatiente, pivota sobre una de las 2 ruedas. Es por el secreto por qué lleva 2 ruedas en los ángulos. Otra de las preocupaciones constantes del herraje de Sigenia es que no haya fricción ni rozamiento entre 2 partes metálicas. Gracias a ello, Sigenia ha desarrollado un material plástico denominado como GFK, que está reforzado con un 30% de fibra de vidrio. Este material plástico lo utiliza, por ejemplo, entre partes móviles como puede ser el compás. De esta manera nunca va a haber esa fricción y ese desgaste de metal con metal. En los cerraderos también lo utilizamos
Los cerraderos son cerraderos que denominamos como cerraderos pasivos, es decir, que nunca va a tocar con metal a no ser que haya un forzamiento en la ventana. En ese caso, sí entrará el metal a tocar con los bulones y ofrecerá su resistencia. Pero mientras tanto, siempre tocará los bulones con la fibra de vidrio con plástico, y lo que nos permitirá, pues lo que estamos hablando antes, muchísima menos fricción, mucho menos desgaste, más suavidad y más durabilidad de la ventana. Nosotros trabajamos con unas bisagras que podemos llegar hasta los 100 kilos. Estas bisagras con las que trabajamos también permiten utilizar unos accesorios que es para darle regulación. Nosotros no lo utilizamos de serie, pero si es necesario se puede pedir, aunque el uso de ellas es poco necesario y se utiliza bastante poco. El pasador de la bisagra superior es un pasador poligonal, no es cilíndrico como el resto de pasadores que existen en las otras marcas, y esto es debido a que al haberlo realizado poligonalmente, cuando la ventana está descuadrada o cuando hay corrientes de aire, nos permite que la ventana, la hoja, se vaya aguantando en las distintas partes de esa apertura, de manera que no se abre de manera brusca hasta el final de la apertura. Como sabéis, Solvent no trabajamos con varias tipologías de herraje, no trabajamos solamente con el herraje normal. Entre esas tipologías especiales está el herraje oculto, con un hándicap, y es que solamente se puede abrir la hoja con un límite de 90 grados. Otro de los herrajes especiales con el que trabajamos es el compás forzado. Gracias al compás forzado podemos abrir la ventana, personas que tengan minusvalía, y desde la parte inferior. Desde la parte inferior podemos actuar con la manilla y esto hace que se abra en oscilobatiente. Y luego tenemos el herraje Luquinos, que como hemos dicho tiene 15 años de garantía y está especialmente diseñado para zonas del litoral, zonas costeras, donde la salinidad, el salitre en el aire sea muy grande y que pueda durar de esta manera la ventana durante muchos años. Un apunte sobre el compás forzado. La apertura en practicable es exactamente igual que cualquier otra ventana, mueves la manilla y la abres, pero la apertura en oscilobatiente, cuando se mueve la manilla, la ventana automáticamente se abre y cuando vuelve atrás, cuando se vuelve a cerrar, automáticamente se cierra. Tener en cuenta que abrir una ventana oscilobatiente desde ahí abajo es dificilísimo, hace falta hacer muchísima fuerza. Entonces, el propio herraje lo que hace es forzar a la ventana a abrirse y a cerrarse. No es necesario que hagamos uso nosotros de nuestra fuerza. Espérate. Vale. Estamos teniendo problemas con el vídeo, no sé qué pasa, no lo coge. Bueno, teníamos un pequeño vídeo de cómo trabaja el compás forzado. En cualquier caso, desde el canal de YouTube de Solvent lo podéis ver. No sé qué pasa que no lo carga. Bueno, ¿cómo trabajamos Solvent respecto a las manillas? ¿A qué altura ponemos las manillas? Pues os vamos a decir de las distintas maneras que podemos hacerlo. La manera que trabajamos estándar, si no se toca nada en la preweb o no se indica nada al ATC, es al centro de hoja. ¿Por qué? Porque consideramos que haciendo la presión en el centro de la hoja trabaja mejor el herraje y es más fácil de cerrarla. Esta es la manera predefinida en la que sale si no se dice nada. Pero también trabajamos con cota fija, es decir, en función de la altura de la ventana será la altura de la manilla. Puede ir en rangos de 100, 200, 300, 400, 500, así hasta llegar a 1000. También dentro de las distintas cotas que tenemos es la cota variable distinto de centro. Esa es en cual la manilla la podemos poner justo a una medida. Por ejemplo, podemos decirle que la manilla vaya a 433 milímetros desde la parte inferior de la hoja. Entonces, las dos primeras opciones son las más económicas. De hecho, cota fija es un pelín más económica, pero céntimos. Y luego cota variable es un poquillo más complicada porque hace falta utilizar muchos prolongadores y salirnos de la línea de producción automática. Es bastante más manual. Pero que sepáis, muchos clientes nuestros desconocen que podemos trabajar
igual, en el mismo plazo, de la misma manera y prácticamente por el mismo precio, con la manilla al centro de hoja o trabajando a cota fija. Cualquiera de las dos opciones son estándar para nosotros. Bueno, y hemos terminado este primer bloque, que no hemos querido entrar muy en profundidad del herraje, este segundo bloque, perdona, que no hemos querido entrar mucho más en profundidad porque entendemos que son argumentos del herraje y bueno, ya podemos hacer otro más adelante viendo todos los elementos, pero consideramos que con esto es suficiente para esta formación. Si tenéis alguna pregunta del herraje, pues este es el momento para plantearla. Vamos a dar 5 minutos para contestarla. Vale, son las dos cosas que ya hay una que era de perfiles de Mengot. A los 85 grados de temperatura los perfiles empiezan a perder propiedades, pero es un poco más complicado que todo eso porque los cambios de temperatura muy bruscos afectan de manera mucho más fuerte que un cambio de temperatura más suave por ejemplo, en las zonas de costa que pueden tener una temperatura elevada pero es muy estable, funciona mejor en la perfilería que en zonas, por poner un ejemplo, Teruel, que es una zona, o Granada, que son zonas con cambios, con contrastes más acentuados. Lo que dice Fran acerca de la antifalsa maniobra. Estamos estudiando dos tipos de antifalsas maniobras, pero ahora mismo la que mejor nos está funcionando es esta. Sabemos que puede dar algún problema por el sistema que tiene, pero es la que es menos complicada de trabajar, no solo para nosotros, sino para los clientes, y además es la de más fácil sustitución en caso de rotura. Como ya digo, estamos buscando otros tipos de antifalsa maniobra. La microventilación no va de serie porque hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Aquí uno de los problemas que hay con el tema de la ventana es que a cada cliente le gusta una cosa y es un poco complicado tener un estándar común para todos. Entonces consideramos que es mejor utilizar solamente los elementos que son más importantes para los clientes finales y todo lo demás darlo como opción. No es excluyente la antifalsa maniobra y la microventilación, se pueden poner las dos sin problemas. Deciros que en las hojas que son mayores del ancho de canal de 640, me parece, ¿de 600 qué? 81. De 681, la microventilación va de serie en ese propio compás. Es decir, todas las ventanas con hojas superiores a 681 va de la microventilación de serie, ya que esos compases lo llevan incluido en esa propia microventilación. ¿Alguna duda más respecto al herraje, respecto al bulón copivo, respecto a los cerraderos de GFK? ¿Tenéis algún manual en el que aparezca los tipos de seguridad y los herrajes que lleva cada uno? Sí, efectivamente. Un segundín que os lo voy a enseñar. ¿Puedes ponerlo en la pantalla? Vamos a abriros en un momentillo, os voy a enseñar dónde podéis abrir el manual técnico de la ventana. Un segundo. Ahí. Vale, si entramos en la web de Solven y entramos otra vez en Universo Solven, un segundín, que me voy a preparar la ventana. Si entramos en Universo Solven, en descargas, en área de formación descargas, se nos va a abrir esta página. Dentro de esta página, vemos que aquí está el manual técnico de la ventana 2019, le damos a descargar y tenemos absolutamente todas las configuraciones. Actualmente tenemos como unas 10 combinaciones de herraje diferentes, de distintas seguridades, desde la seguridad GS, que sería la más básica, la seguridad GS Plus, seguridad RC1, RC2, RC2 Plus. Vale, entonces desde este manual, vamos a buscar un momentillo. Desde este manual, lo estáis viendo, podéis ver las distintas, un segundín, que cargue, podéis ver las distintas configuraciones del herraje. Pues como podéis ver tenemos la aguja, la seguridad, si es cota variable o cota fija, podemos ver también las medidas mínimas y máximas, puedes darle un poco más por ahí. Podemos ver las mínimas y las máximas. Gracias al herraje de Sigenia podemos llegar a alturas de hasta 3000 milímetros y podemos llegar a medidas mínimas de 230 en ancho, ¿eh? Es decir, que es un herraje que se adapta muy bien. Vale, aquí está, por ejemplo, GS en una hoja, GS en 2 hojas. Esta es una configuración habitual, ¿vale? En una ventana de unas dimensiones, creo que es de 1,20 por 1,20, ya lleva todos estos accesorios. Luego hemos desarrollado
muy rápidamente lo que sería GS Plus, que viene a ser una configuración RC1, pero con los cerraderos normales, porque consideramos que la seguridad GS, a pesar de ser muy buena, requería de algún punto más de cierre, ¿vale? Una seguridad GS no tendría este punto de cierre, el inferior, habría varios puntos de cierre que no tendría, y de esta manera pues, nos garantizamos que el funcionamiento de la ventana va a ser correcto. RC1 en una hoja, RC1 en 2 hojas y demás. Además, también tenemos, evidentemente, los manuales de Sigenia, donde vienen exactamente cada una de las piezas y los tenemos reducidos a los que utilizamos nosotros, porque el manual de Sigenia tiene como 800 páginas y tenemos reducidos solamente a los que nosotros hacemos uso. En el manual de Sigenia vienen desde los herrajes que se utilizan para PVC, madera, aluminio y luego millones de combinaciones diferentes, ¿vale? Nosotros hemos elegido las que considerábamos más oportunas, las que mejor van a funcionar y trabajamos con esas. Si este manual queréis trabajarlo más a fondo, lo bueno que tiene es que tiene un índice donde podéis ver los diferentes temas y podéis entrar en cada uno de los subíndices. También podéis hacer, si lo descargáis, la búsqueda por control F y buscar las palabras que queréis, ¿vale? Entonces, bueno, pues os lo enseño así un poco por encima y más detenidamente en otra ocasión podemos hacer una formación más específica. Aquí está absolutamente todos nuestros sistemas, todos nuestros herrajes, los especiales, todas las tipologías, lo tenemos absolutamente todo recogido. De hecho, son 188 páginas. Bueno, vamos a... Dale cajones de persiana. ¿A cajones de persiana? Sí. Vale. Vale, cuando le das clic en el índice te lleva a la página y luego hay algunos que son desplegables porque, cajones de persiana hay mucha información por dentro, cajones La Plus, Nacional y tal. Aquí está todo con lo que trabajamos nosotros, ¿vale? Es una manera también de ser un poco transparentes con cómo vamos a fabricar la ventana. Vale, tenemos aquí otras preguntas. ¿De cuál sería, de serie, cuál es la cota de manilla? Creo que es a 55 desde la parte inferior al centro. Vale, nosotros si no se dice nada al ATC o no se pone nada en la preweb, la manilla siempre va al centro de la hoja. Si queremos que la manilla vaya a cota fija, hay una opción en la preweb que pone tipo de altura manilla y le ponemos cota fija. De esa manera podemos ponerle que la manilla vaya a cota fija. No sé si me entiende. De todas maneras, esto lo vamos a ver la semana que viene. El miércoles vamos a una formación de preweb donde hablaremos mucho más específicamente de las alturas de manilla y cómo seleccionarlo en preweb, para que lo entendáis. Tenemos otra pregunta. Hola, soy Óscar de Mundo Ventana 360. Según entiendo, no hace falta regulación manual por el instalador. No hace falta regulación en altura, es decir, cuando una ventana está algo descuadrada y el bulón no llega a tocar, antiguamente o en otros herrajes es necesario utilizar una llave para sacar ese bulón y que nos llegue. Esta regulación ya no es necesaria. Esta regulación se hace de manera automática por la propia ventana. Entonces, esto lo que nos permite es, pues bueno, una vez que se ha instalado la ventana correctamente, despreocuparnos a lo largo del tiempo de que tengamos que ir a hacer un mantenimiento a esa ventana. Pero tenéis que tener en cuenta que después de que nosotros las fabriquemos, las enviemos, si se instala en obra, la propia instalación, los movimientos que tenga que tener, es recomendable comprobar que la ventana funciona bien una vez instalado. Lo habitual, no habrá que tocar nada. Alguna vez, evidentemente, la primera puesta a punto habrá que hacerla, pero a partir de esa primera puesta a punto no se tendrá que volver. Vale, respecto a la formación del miércoles, os mandará Alberto entre hoy y mañana un correo informando del horario de dicha formación. Vale, si os parece vamos a pasar al siguiente bloque para no hacerlo muy pesado. Y en este siguiente bloque lo que vamos a hablar es de cómo elaboramos en Solvent nuestra ventana. Sabemos que contamos con uno de los perfiles mejores que existen en el mercado, que es Comerlin. Sabemos que trabajamos con un herraje puntero y muy evolucionado respecto a estos herrajes,
pero todo esto no sería nada si no elaboramos como fabricante una buena ventana. Vamos a ver los diferentes puntos que son necesarios para esta elaboración. Un segundín, ¿vale? ¿Me puedes poner aquí? Ah, vale, ya está. Va con el cursor. Vale, lo primero de todo es tener una gama de productos que se adapten a nuestros distribuidores y sobre todo al cliente final. Una gama que se ha desarrollado en función de las opciones, que se ha desarrollado en función de los accesorios y también del precio. ¿Vale? Sin restarle nada de calidad, desde las gamas más sencillas hasta las gamas más avanzadas, porque todas se realizan con el mismo proceso productivo y todas las cuidamos exactamente igual. Simplemente que, bueno, que por ejemplo la gama Classic está más orientada a un RGS de seguridad GS, una serie de perfiles Eurofutur y un cajón de persiana nacional. Y, por ejemplo, la serie Exclusive está más enfocada a ser una ventana eficiente, gracias a que tiene un sistema de seguridad RC1, gracias a que tiene la serie de perfiles Comerlin 76, etc. Es decir, que nosotros hemos desarrollado nuestra gama de productos en función de que os sea más fácil para vosotros tanto la presupuestación como asesorar al cliente y sea más fácil focalizar a ese cliente. Dentro de nuestras gamas también tenemos una serie de gamas especiales, como pueden ser, por ejemplo, la gama Exclusive 0, que es una hoja semialineada con aluglip, como pueden ser paralelas, plegables. Todas estas gamas que podemos ver aquí, como la elevadora de 76, pivotantes y tal, podéis bajaros desde nuestra página web sus fichas técnicas y de esta manera podéis utilizarla a la hora de hacer la presupuestación, cosa que siempre aconsejo. Os voy a poner un momentín, os voy a poner nuestra página web otra vez para ver dónde podéis encontrar las fichas técnicas de todas nuestras gamas. Si entramos en el área técnica, lo primero que nos vamos a encontrar son las fichas técnicas. Las tenemos también en portugués y en español. Y bueno, pues por ejemplo, entrando aquí en gama Exclusive 76, se nos abrirá. Aquí están todas las especificaciones técnicas, tanto del perfil como del herraje, como la de la elaboración de la ventana. Podemos ver los valores de ensayo, su marcado CE, podemos ver qué tipo de cajón utilizamos, qué opciones disponemos, las aperturas, medidas mínimas y máximas. Entonces, os aconsejo la utilización de todas estas fichas técnicas a la hora de entregar un presupuesto al cliente, ¿vale? Para que pueda ver realmente y poner en valor el tipo de ventana que estamos ofreciendo. Todo esto lo podéis descargar, como os he dicho, desde nuestra propia web. Vale, vamos a minimizar esto y volvemos a la formación. Como os hemos dicho, hemos desarrollado una gama para cada tipología de cliente y que sea fácilmente adaptable. Vamos a pasar a la siguiente. Como os hemos dicho también anteriormente, una de las partes principales es el refuerzo de la ventana. El refuerzo de la ventana es importantísimo y por eso en Solven reforzamos absolutamente todo. Como sabéis, existe una norma que en función de la altura, el ancho y el color de los perfiles permitirían al fabricante no utilizar el refuerzo metálico. Pero nosotros en Solven consideramos que todo se tiene que reforzar para que la ventana pueda ser duradera en el tiempo y no nos acarree problemas. Es por ello que utilizamos siempre el refuerzo de Comerlin y es un refuerzo que como mínimo tiene 1,5 milímetros. En función de la altura de la ventana, en función de los anchos, podemos utilizar refuerzos de 2,5 milímetros o incluso el refuerzo cerrado. Como podemos ver en esta imagen, que es un carro donde luego se va a proceder a soldar, hay varios tipos de refuerzo en los mismos marcos. Tenemos refuerzo cerrado, como vemos en los marcos del centro inferior, y tenemos refuerzo abierto, como vemos en los marcos de arriba. Esto es porque nuestro programa automáticamente, en función de la tipología de la ventana, de los accesorios, del alto que sea, nos va a poner un refuerzo u otro. Siempre para darnos los mejores valores. Como antes Carles os ha indicado, en función, una de las partes más importantes de la ventana es la resistencia a la carga de viento, porque eso es lo que puede hacer que no esté trabajando bien y que nos entre aire en el interior de la vivienda. Es por ello que, teniendo en cuenta estas variables, siempre mejoramos
la funcionabilidad de la ventana con el refuerzo. Por eso es una parte fundamental de la ventana. Durante este tiempo estamos trabajando muchísimo en la innovación de nuestras ventanas. No solamente en utilizar los mejores perfiles y el mejor herraje, sino evolucionarlo también nosotros. En la actualidad disponemos de un tope oculto de persiana que lo que nos permite, pues bueno, es tener un tope de persiana que no se vea desde el exterior, que no te lo puedan quitar, que no se oxide el tornillo metálico y mucho más estético. También recientemente hemos sacado al mercado un terminal de persiana que hemos desarrollado nosotros, que nos da muchísima más inercia. Podemos hacer ventanas con lamas de un mayor ancho y que funcionen mejor, y podemos utilizar nuestro tope oculto también de persiana en ellas. Como veis, siempre estamos innovando, por ejemplo, como el caso de nuestro cajón empostizado, que es un cajón diseñado para ventanas de renovación. Gracias a este tipo de cajón, cuando instalas tu ventana, el cajón de persiana lleva un falsete que se adapta al falsete que lleva o al tapajuntas que lleva el marco incorporado. De esta manera es mucho más rápido la instalación en renovación y de esta manera estéticamente la ventana se queda mucho mejor porque no lleva un tapajuntas superpuesto. Otra de las mejoras que llevamos haciendo desde hace tiempo es el testero mejorado de Solven. Nosotros utilizamos el cajón nacional, pero también utilizamos el cajón Rollabrus. Dentro del cajón Rollabrus veíamos que había varios puntos que se podían mejorar y hemos desarrollado nuestro propio testero diferente del de Comerlin. ¿Qué conseguimos con este testero? Pues que se pueda retranquear los cajones -2 o -4 milímetros y tapar todos los orificios que tenía para los pasacintas el cajón de Comerlin, y de esta manera lo podemos certificar para Passing House, el cajón de 186. Entonces, otra de las cosas que hemos mejorado es la tapa de testero, ya que la tapa de testero de Comerlin es media tapa, que es la parte vista, mientras que la tapa de testero Solven es tapa entera. De esta manera también mejoramos. Hemos hecho un desarrollo muy grande en todo lo que son las piezas de ABS y de plástico que ponemos en la ventana, ya sean los desagües, las tapas de inversora, testeros, etc. Y hemos desarrollado nuestros propios colores de accesorios. ¿Por qué? Porque entendemos que una ventana con el plata no le podemos poner un embellecedor en blanco o no le podemos poner una tapa de inversora en marrón, por ejemplo. Por eso hemos desarrollado nuestros propios gamas de colores para nuestros accesorios. Es igual que hemos desarrollado una nueva tapa de inversora bicolor para que se adapte en las ventanas bicolores tanto al interior como al exterior. Otra de las incorporaciones que hemos hecho son los recogedores de persiana foliados. Estamos trabajando con unos recogedores que, cuando la ventana es en color embero o cuando la ventana es nogal o sapeli, estos recogedores de persiana van foliados del mismo color de la ventana. Esto lo trabajamos así tanto en el cajón Rollabrus como en los cajones de persiana nacional. Aparte, este recogedor de persiana que estamos utilizando actualmente es mucho más plano que otros recogedores de mercado, por lo tanto, estéticamente es mucho mejor. Una de las partes principales en la elaboración de la ventana es el tema de los sellados. Durante toda nuestra carrera nos hemos dado cuenta que es muy importante los sellados en las distintas partes de la ventana. ¿Dónde sellamos la ventana? Pues bueno, sobre todo sellamos entre las zapatas o vierteaguas de marco y el propio marco. Sellamos siempre con siliconas neutras de alta calidad para conseguir que no haya filtraciones de agua al interior de la vivienda. Otro de los puntos donde reforzamos nuestro sellado, y lo podéis ver si en alguna vez tenéis que quitar alguna guía, son en las guías de persiana. Y las sellamos de dos maneras. Sellamos en la parte más próxima al interior de la guía con una silicona neutra y en la parte más próxima al exterior con un pegamento transparente que lo que hace es fundir el marco con la guía. De esta manera, y además de poner el tornillo cabezón, lo que nos garantizamos es que durante el transporte o la instalación de las ventanas no se vaya a desencajar esta guía. Además, gracias al sellado de silicona,
lo que garantizamos es que no penetre aire al interior de la vivienda en determinadas situaciones muy desfavorables que pueden haber, viviendas muy altas, rachas muy grandes de viento. También sellamos entre el cajón y el marco, por norma, sellamos siempre con 2 cordones de silicona para garantizar la estanquidad, además de que lo atornillamos. Pero también tenemos otra opción donde, si el cliente quiere, podemos poner una espuma autoexpansora en la cámara de en medio, entre el marco y el cajón. También sellamos, otra parte muy importante, todas las cajas de los recogedores. Cada vez que vamos a poner un recogedor embutido en el marco, previamente llenamos el marco de silicona y embutimos el recogedor para que no haya filtraciones de aire por el recogedor tan molestas. Y por último, sellamos todas las cuñas de acristalamiento de la ventana en los cristales para que en el transporte de la ventana no se caiga ninguna cuña y tengáis luego que volver otra vez a cristalar. Otro de los desarrollos que hemos realizado recientemente es el caso de los aislamientos Neopor. Como sabéis, para el cajón de 186 tenemos el aislamiento normal y tenemos el aislamiento Neopor que comercializa Comerlin, pero nosotros hemos desarrollado 2 aislamientos más Neopor, que son los que vemos a la derecha, las 2 imágenes de la derecha. Estos aislamientos están sobredimensionados y están diseñados para el cajón de 230. Y gracias a esto podemos certificar nuestra ventana para Passive en cualquier punto de la península. De hecho, estamos certificando ya bastante con el Neopor intermedio, ¿vale? Con el cajón. Y podemos llegar a una transmitancia térmica de cajón ensayada de 0,57 vatios por metros cuadrados Kelvin. Otra de las innovaciones que tenemos en nuestra ventana es el limitador de apertura, que nos permite limitar la apertura con el accionamiento de la maneta, como podéis ver en este vídeo. Esto es muy recomendable, siempre lo recomiendo para vuestras exposiciones, porque es algo muy práctico de mostrar al cliente y de ver, pues, bueno, cosas que no se suelen ver en otras ventanas del mercado. A ver. Un segundín, que estoy teniendo un problema con el... Había otra previa, ¿no, Carles? Sí, un segundo, que no me está funcionando bien el... ¿Lo vemos aquí? Un segundín, que esto de los vídeos nos está fallando. Nada. No conseguimos que cargue. Vamos a... De todas maneras, también este es el clip de retención que tenemos de serie en todas nuestras balconeras con cerradura de bloqueo manilla doble cara, y es un clip de retención muy práctico, ya que nos permite trabajar con el oscilo batiente. Nos permite hacer el oscilo y al mismo tiempo luego trabajar con el clip cuando está impracticable. Vale, vamos a pasar a otras de las siguientes innovaciones que hemos desarrollado. En Solvent creemos que innovar no es solamente incorporar innovaciones de tercero, como el fabricante de perfiles o el fabricante de vidrios o el de herraje, sino que también teníamos la necesidad de aportar nuestra visión en la ventana, y por ello fue que nos metimos en el proyecto de Brickdomy. Hemos desarrollado una serie de productos que van dentro de la propia ventana, es decir, que cuando os llega al distribuidor no tenéis que regular nada ni poner nada, va en la propia ventana, y con la que nos permite, pues bueno, controlar nuestra ventana desde el móvil. Todo el desarrollo ha sido realizado por Solvent, todo el desarrollo tanto de la aplicación en iOS y en Android, tanto como la electrónica, y todo nos lo fabricamos nosotros. Es decir, que tenemos un producto domótico muy fácil de utilizar, a un precio muy competitivo y que está revolucionando el mercado. Los 2 productos que estamos comercializando, ¿no? Uno es Brickdomy Compact y otro es Brickdomy Esencia. Brickdomy Esencia nos hemos retrasado un poco con lo de la crisis del coronavirus, pero tenemos previsto empezar a comercializarlo en junio o julio, y es un pulsador para la persiana que va dentro del propio marco de la ventana, un pulsador capacitivo, pero que también podemos utilizarlo desde nuestro móvil, y podemos a distancia
subir o bajar las persianas de nuestra vivienda. Va a tener un precio disruptivo, súper competitivo y prácticamente va a ser más competitivo pedirnos con Blickdomi Esencia en la ventana que luego poner un pulsador aparte. Y bueno, y un producto que estamos comercializando desde hace más de 2 años es Blickdomi Compact. Blickdomi Compact, al igual que el Blickdomi Essential, va embutido dentro de la ventana, no necesita de ningún otro elemento para funcionar, lo único que necesita es que haya una wifi y podemos operar con la persiana tanto del dispositivo móvil como desde el propio pulsador. Pero no solamente nos permite operar con la persiana, sino que tenemos una serie de sensores que nos permite saber en el interior de la vivienda si hay humedad, si hay altos niveles de CO2, si tenemos que ventilar, si hace elevada temperatura. Es decir, tenemos un nivel ambiental que lo tenemos todo el rato controlado. Y además de eso, y por si fuera poco, tenemos una serie de alarmas como la alarma de apertura, la alarma de intento de forzado o la alarma de inhibición que va totalmente de serie, incluida en el Blickdomi Compact, y no hace falta pagar cuotas, ni suscripciones, ni nada. Entonces, pues bueno, actualmente estamos muy satisfechos con el trabajo realizado y cómo estamos funcionando desde hace más de 2 años con Blickdomi Compact. Hay más de 1000 y pico familias que ya disponen de la tecnología Blickdomi Compact en su vivienda y la siguiente semana vamos a dar una formación específica de Blickdomi Compact, pero bueno, para que lo conozcáis, pues solamente quería mostraros esto. El que quiera la semana que viene que se apunte a la formación de Blickdomi Compact y ya hablamos mucho más específicamente de lo que ofrece. Vale, ahora vamos a hablar de la calidad de la ventana. Vale, desde hace ya 6 años, algo más de 6 años, se ha estado implantando en Solven un sistema de calidad. Este sistema empezó poco a poco y cada vez ha ido ampliándose más. Actualmente, el sistema de calidad no solamente nos hace controlar lo que es el producto, es decir, la ventana que os llega, sino nuestros servicios y a nuestros proveedores. Lo que estamos ya trabajando es en la calidad del material que nos llega. Es uno de los motivos también por los que trabajamos con los proveedores que trabajamos, que bueno, podéis ver un poco ahí abajo y seguro que os suena el nombre de todos. Y con los que además cada vez trabajamos de forma más estrecha. Estamos ya colaborando, como os ha explicado antes, los Neopor de los cajones para Rola Plus, es algo con lo que estamos desarrollando, se ha desarrollado junto con Comerlin y junto con VBH también hemos hecho algunas que otras mejoras. Trabajamos muy estrechamente con ellos para conseguir que el material que nos llegue sea el esperado. Al final es muy importante que lo que nos llegue aquí se tenga el estándar de calidad que deseamos, porque si no va a ser imposible luego que os ofrezcamos el estándar de calidad que debe de ser. Evidentemente no solo hablamos de que el material sea correcto, sino que llegue pues, en el plazo que debe de llegar y que llegue de la forma que tiene que llegar, pues, libre de golpes y demás. También auditamos nuestros servicios. Nuestros servicios nos referimos pues, al servicio de expediciones, al servicio de ATC, por ejemplo, que sus tiempos de respuesta sean adecuados, que la forma de responder sea la correcta, que se hagan con la información necesaria para poder resolver los problemas o las dudas que haya. Estamos intentando mejorar también la interacción entre nuestros departamentos para centralizarlo todo desde el departamento de ATC, pero que éste pueda dar respuesta casi inmediata. Y, por supuesto, estamos muy centrados en mejorar la producción de nuestras ventanas. Con mejorar la producción nos referimos a que nuestras ventanas no os generen incidencias. Esto no quiere decir que la ventana llegue mal, que alguna vez puede pasar, sino que la forma en la que tenemos de trabajar pueda causaros problemas. Muchas de las innovaciones que Julio os ha hablado y muchos de los cambios que se han realizado a lo largo de los años no es porque lo que estuviéramos haciendo no estuviera correctamente hecho, sino porque los clientes nos habéis referido otras opciones que podían ser más interesantes. Por ejemplo, ahora mismo cuando se han dicho, oye, ¿por qué no en vez de la antifalsa maniobra se pone una microventilación? Todas estas consultas que nos llegan de clientes, que muchas de ellas se hacen directamente desde los clientes, pero otras muchas se hacen desde el departamento de ATC,
o sea, es el departamento de ADC quien lo pasa al departamento de I+D y al departamento técnico. Todas ellas se estudian, se barajan las posibilidades y se ve, bueno, si son viables o no. Por poneros un ejemplo, algo tan tonto como un cambio que hicimos hace relativamente poco, que es que los recogedores de las ventanas ahora, en las ventanas oscuras, van a ir en negro, los que no van foliados, porque los clientes nos lo han demandado así, ¿vale? En colores como el gris forja y demás. Es algo que a nosotros realmente no nos afecta, simplemente hay que prepararlo y gestionarlo, y que los clientes nos han dicho que lo preferían. El caso más directo fue el tema de las manetas de Comerlin, que se debió a una formación que tuvimos aquí en fábrica con algunos muy buenos clientes de la zona de Cataluña y que nos lo reclamaron. Eso terminó, creo que fue un jueves o un viernes, y el lunes ya estaban disponibles para pedirlas. Era algo que nosotros no habíamos valorado como importante, pero a los clientes referirnos que sí que era importante, se cambió. Entonces, cuando hablamos de un sistema de calidad, no solamente estamos hablando de intentar que las ventanas salgan bien, sino que la satisfacción vuestra de los clientes finales sea la mejor posible. Y para eso, evidentemente, os necesitamos a vosotros, que nos digáis todo lo que o no hacemos del todo correcto, o podríamos mejorar, o podría ser interesante. Desde incluir artículos nuevos hasta, bueno, simplemente eliminar cosas que no son interesantes. El último cambio que hemos hecho así más grande ha sido una mejora a toda la pre-web. Se ha cambiado algunas cosas para que sea más intuitiva, más fácil, se han puesto muchísimas de las imágenes de los perfiles para que sea más claro a la hora de presupuestar, para facilitaros el trabajo cuando presupuestéis. Uno de los problemas que hay aquí es que muchas veces nosotros desde el departamento de técnico del departamento de I+D, no hacemos uso de esas herramientas, entonces necesitamos que vosotros nos ayudéis a mejorar. Dentro de este sistema de calidad, el año pasado empezamos con lo que se llama el método Lean. El método Lean es un sistema de gestión de producción que se basa en eliminar todos los desperdicios, evitar todos los desperdicios de materiales, de tiempos, de papeleos, de gestiones y demás. Ser eficientes y evidentemente efectivos, pero sobre todo ser muy eficientes. En primer lugar, para reducir costes, lo cual se reflejaría en los precios de las ventanas. En segundo lugar, para evitar que las tramitaciones hagan demasiado complicado el trabajo. Intentar agilizar tanto la presupuestación como los contactos, como el trabajo. Es uno de los motivos por los que estamos recentralizando todo desde ATC, para intentar que haya una respuesta única y que sean ellos los que tengan el contacto con todo el resto de departamentos, porque si no al final es un poco complicado el gestionar ciertos aspectos. Al final esto para lo único que lo queremos es para mejorar la satisfacción de nuestros clientes. Evidentemente nuestro principal objetivo con todo lo que hacemos es que vosotros y los clientes finales estén más contentos, que consideren que nuestra ventana no solamente es la mejor ventana del mercado, que es uno de los objetivos prioritarios, sino que además nuestro servicio también acompaña eso. Es decir, que tenemos una buena ventana y que además os sintáis respaldados cuando surge un problema, cuando surge una duda, o simplemente para trabajar de la manera más eficiente posible. Además de esto, bueno, ya llevamos unos años trabajando en lo que es la industria 4.0, de manera que estamos intentando crear modelos predictivos, de dónde van a ir las tendencias de los mercados, tener todo muy informatizado, no por el hecho de tener muchos ordenadores, sino por ser más ágiles a la hora de mover nuestro producto, de cambiarlo, de ver por dónde van a ir las tendencias, de qué cambios debemos hacer, de hacia dónde los clientes nos van demandando. Todo esto son cosas que se están intentando cambiar, se están intentando mejorar y se está trabajando muchísimo en ello. Respecto al gestor de pedidos, y otra herramienta que tenemos en el servidor que se llama PV Cerebro, son dos herramientas que tenemos para mejorar la comunicación y la accesibilidad de los datos. PV Cerebro lo que hace por las noches es enviaros a vosotros, a los distribuidores, cuando los pedidos entran a producción, os envía la hoja de trabajo para que lo repaséis por si hay algo que nos cuadra, os envía las etiquetas energéticas, envía también a nuestros proveedores los diferentes pedidos de compra de manera automática. Esto es lo que nos permite ser muchísimo más eficientes, no tener equivocaciones por errores humanos
y tener un buen contacto con nuestros distribuidores. Pero aparte de todo, el gestor de pedido es una manera fácil de que accedáis a la información de vuestros pedidos. Actualmente, el gestor de pedidos lo están trabajando los ATCs, los comerciales y algún distribuidor más avanzado. Para esto hace falta realizar una formación muy específica y cuando llegue el momento estaría muy interesado en que la recibierais y así podríais tener un histórico de todos vuestros pedidos, de saber cuándo se han pedido, de saber cuándo os han llegado, de consultar las hojas de trabajo, etc. O sea, tenéis un histórico de todo. Podéis ver vuestros objetivos de venta, cuánto habéis vendido el año anterior, este año, cuánto queréis vender el próximo año. Es decir, es una herramienta muy, muy práctica el gestor de pedido. Entonces, pues bueno, es otro de los desarrollos que hemos hecho y que tenemos ya operativos. Vale, al igual que esto, estamos trabajando constantemente en el desarrollo de varias aplicaciones web. Tanto Carles como yo utilizamos más de 30-40 horas de nuestro tiempo semanal en el desarrollo de preweb. La preweb, aunque la veáis prácticamente igual, constantemente se están implementando mejoras tanto a nivel de utilización, como os ha dicho Carles, ahora hay dibujitos en los perfiles, lo hemos hecho más sencillo, fotos, por ejemplo, que nos dicen cómo es la maneta, pero también estamos incorporando todas las novedades que estamos desarrollando día a día. Lo que nos permite es que las tengáis en tiempo real. Cada desarrollo que hagamos lo tenéis en tiempo real. Luego tenemos también una web de marketing donde podéis gestionar todo lo que tenemos disponible y podéis hacernos los pedidos. La extranet forma parte dentro de la herramienta del gestor de pedidos y bueno, y podéis gestionar información técnica, igual que la web técnica. Y el calculador energético, pues es una herramienta que también tenéis dentro de la página web, donde podéis hacer una simulación del ahorro energético de la ventana Solven respecto a otras ventanas con lo que lo comparéis. Y podéis ver la amortización de estas ventanas en dinero durante un periodo de 25 años. Bueno, era un poco lo que es nuestra fábrica. ¿Vale? Algunos de vosotros habréis estado ya por aquí, para los que no hayáis estado, pues bueno, tenemos 3 líneas de producción, una capacidad productiva a día de hoy de 200 ventanas por turno, día. Tenemos los camiones de ruta, que actualmente creo que estamos con 4 camiones de ruta, departamentos específicos de calidad, departamentos de sistemas especiales. Parte de la fábrica solamente se dedica a hacer todo lo que son elevadoras, kiloparalelas, plegables y demás. Luego hay un departamento también de curvas, que son gente, bueno, son operarios que están especializados en hacer esas curvas. Y ya está. Como algunos de vosotros ya habéis visto nuestra fábrica, sabréis que nuestra máquina de curvar es un poco diferente a las que se utilizan en el resto del mercado y lo que nos permite es poder curvar con el refuerzo incorporado y de esta manera las prestaciones de la ventana curva son exactamente iguales que una prestación de una ventana normal. Aparte que nos permite curvar radios muchísimo más pequeños, podemos llegar a 250 de radio, cosas que no se puede llegar con otras curvadoras del mercado. Entonces, bueno, queríamos que conocierais con esta formación un poco más nuestro producto y argumentar un poco más nuestras ventanas, como os habíamos dicho, cómo hacemos para que el sellado sea perfecto, qué hemos desarrollado para que la ventana estéticamente esté mucho más armónica con los colores de los accesorios, etc. Y al final, como siempre decimos, que Solven es una empresa, es una fábrica de carpintería de PVC, pero vitalmente es un estado de superación. Y esto es algo que inculcamos en todos los trabajadores de la compañía. Siempre inculcamos que nos superemos, que busquemos la manera de hacer la mejor ventana, de la manera de dar el mejor servicio, de la manera de llegar a nuestros distribuidores más eficientemente posible. Y bueno, y en eso estamos trabajando. Posteriormente a esta formación, como os hemos dicho, haremos una formación de preweb esta semana. Tenemos pensado dar otra de Blickdomi. Sí, la semana que viene. Tenemos pensado dar una formación de Blickdomi
y queremos seguir apostando por la formación a nuestros distribuidores y dar otras de las formaciones que tenemos ya desarrolladas, formaciones técnicas. Entonces, pues bueno, también es importante saber qué formaciones os gustaría recibir y estamos abiertos a recibir cualquier solicitud vuestra y desarrollar dicha formación. Y bueno, como hemos terminado este último bloque sobre la fabricación de las ventanas por parte de Solven, pues igual que antes, todas las preguntas que tengáis las vamos a responder. Discúlpame, Got, si lo que estás hablando es si hacemos las correderas retestadas para desmontar. Sí, las hacemos retestadas, no se ve ahí. No se ve. Bueno, voy a leer la pregunta para que todos la escuchéis. Me pregunta si los marcos correderos de gran formato la podéis hacer marco de testado. Podemos hacer los de grandes y los de pequeños. De hecho, se han desarrollado unas correderas para tamaños muy, muy pequeños que también se hacen ensamblados, ¿vale? Por eso las grandes también las hacemos ensambladas. Y de hecho, incluso las elevadoras y las osciloparalelas las tenemos pensadas de manera, bueno, las elevadoras se pueden hacer con el marco desmontado y las osciloparalelas en 2 piezas, hoja y fijo, para cuando hay que entrar a viviendas que tienen un acceso complicado. Vale, tenemos aquí otra pregunta. La verdad que vengo de otro tipo de herraje, más manual. Vale, esta es la de antes. Vale, también es importante el refuerzo gracias al ligero incremento de peso, mejorar la inercia y conseguir que una ventana más funcional en su movimiento. Efectivamente, el refuerzo es una de las partes fundamentales para conseguir que la ventana trabaje bien, es decir, tenga muchísima más inercia y por lo tanto más resistencia a la carga de viento y no entre aire. Y también os voy a hacer otro paralelismo con el cuerpo humano, y es que si decíamos antes que el herraje son las articulaciones, el refuerzo es el esqueleto de la ventana. Y todo herraje tiene que ir sujeto al refuerzo. Las bisagras, para dar una larga duración, ya que soporta el peso de las hojas durante toda la vida útil. Los cerraderos deben ir atornillados sobre el refuerzo para conseguir un buen nivel de seguridad y por lo tanto es una de las partes fundamentales. Por eso Solven, aunque la norma diga que no se tiene que reforzar, Solven reforzamos absolutamente todas nuestras ventanas, ya sean muy pequeñas, en color blanco es igual. Solven reforzamos todo, porque es una parte fundamental. De hecho, si os fijáis en las ventanas que tienen un recogedor, por debajo del recogedor, aunque tenga un tramo de 100 milímetros, también ponemos un cacho de refuerzo de 100 milímetros, para que la bisagra vaya ahí atornillada y durante toda la vida no dé ningún problema. Entonces, para nosotros es una parte vital el refuerzo. Luego, por temas de normativa, la normativa no dice que deba o no ir reforzado. La normativa de PVC, es decir, de lo que son los perfiles, lo que dice es que a partir de cierta medida es necesario reforzar, pero para el herraje todo tiene que ir reforzado. De hecho, todos los ensayos que se hacen de herraje, todos se hacen a perfil reforzado. Si no, el ensayo no tiene validez. Y las garantías no tienen validez. Porque al final, si un cerradero que está pensado para una resistencia RC2 no tiene un refuerzo, van a arrancarlo, con lo cual no va a ofrecer la resistencia que realmente debería. Vale, si tenéis más preguntas, vamos a aguantar un par de minutos más y las vamos respondiendo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, comentaros que este vídeo de esta formación os lo vamos a enviar a todos para que lo tengáis disponible y podéis consultar cualquier dato de los que hemos ofrecido. Además de ello, os vamos a mandar la formación en PDF para que la tengáis también. Y algunas de las preguntas que nos habéis hecho, nos habéis formulado, os adjuntaremos la información técnica de la misma para que también la tengáis y podáis consultarla. Vale, pues si os parece, terminamos ahora. Muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, espero que todos estéis bien con este virus que nos está acechando desde hace un tiempo. Un abrazo. Hasta luego.
¿eh?